Estimados amigos, este es el programa Oralidad en los Procesos Civiles, que está a cargo del equipo técnico institucional de implementación y monitoreo de los procesos civiles bajo el marco de la oralidad. Este proyecto viene implementándose desde hace un par de años. Los jueces han impulsado desde sus despachos este cambio en la tramitación de los procesos civiles, de un proceso escrito a la que devino el proceso civil en nuestro país, a un proceso oral con algunas regulaciones administrativas, sobre todo vinculadas al tema de la audiencia preliminar. Pero la audiencia preliminar es una parte del proceso civil que se conoce como la etapa de trámite, es decir, desde que se inicia hasta que se dicta la sentencia. Pero hoy día vamos a trabajar con nuestra ilustre invitada, la parte última del proceso, que es la parte, creo yo, tan importante como la primera, porque de nada vale ganar el proceso en el primer tramo si la ejecución no se hace realidad el derecho reconocido por el órgano jurisdiccional. Muy bien, hoy día tenemos como invitada a la doctora Jacqueline Chauca Peñalosa. Ella es jueza superior titular de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica e integrante del módulo civil corporativo de dicha Corte. Con ella conversaremos precisamente el tema que les acabo de comentar, es decir, el debido proceso en la ejecución de las sentencias bajo el sistema de oralidad. Se completaría el círculo, no solamente oralidad en el trámite, sino oralidad en la fase ejecutiva o de ejecución de la propia sentencia. Bien, vamos a un pequeño corte y retornamos para iniciar esta interesante conversación. Bien, estamos de vuelta. Comentábamos que teníamos una interesante conversación con la doctora Jacqueline Chauca, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ica. Doctora Jacqueline, muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo y su disposición para transmitir sus experiencias y sus ideas novedosas, que seguro rescatan el pensamiento de la Corte en el área civil que usted integra. Bien, vamos a empezar esta conversación. No sé si tiene usted algunas palabras iniciales. Agradecer a ustedes por la oportunidad que se me brinda en este espacio para compartir algunas experiencias en la etapa de ejecución de sentencia bajo este importante sistema de oralidad. Bien, como todos saben, la Corte Superior de Justicia de Ica se incorporó a la oralidad, no solamente en la solicitud para ello, sino en la implementación misma, así que ya funciona este método de la oralidad en los procesos civiles a través de la audiencia preliminar y el resto de las actuaciones que se realizan en las audiencias. Bueno, pero como decíamos hace un momento, vamos a abordar con ella la siguiente etapa del trámite, que es la ejecución. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre ejecutar una sentencia en el proceso oral y ejecutar una sentencia en el modelo tradicional? ¿Por qué tendríamos que establecer ahí algo nuevo, novedoso? ¿Cuál sería el kit de la distinción en esos dos modelos? Bien, para precisar la pregunta debo hacer referencia a un dato estadístico. ¿Cuál es?
que en la corte donde yo laboro ICA, por ejemplo, del 100% de casos que ingresan a etapa de ejecución, el 30% de los casos son ejecutados en forma anual. Quiere decir que nos resta un 70% de casos que quedan como remanentes y se van sumando a la carga en ejecución. La pregunta sería, ¿y cuáles son las causas? Y bueno, una primera causa es la falta de iniciativa de la parte ejecutante. Otra causa, que todos ya la conocemos, es la falta de bienes de la parte ejecutada. Pero hay una tercera... Doctora, el juez no puede actuar de oficio en esa etapa, ¿no? Consideramos que sí en determinados tipos de sentencias. Por ejemplo, las declarativas y las constitutivas, y dejamos para iniciativa de parte a las sentencias de condena. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Retomando un poco la idea de que hay una tercera causa y es el trámite engorroso y bastante formalista que el sistema tradicional nos ha enseñado a través del proceso escrito, que ya todos conocemos. Entonces, la idea es copiar este sistema de oralidad con todos sus principios, consecuencias, sus métodos y características y llevarlo a la parte de ejecución. Entonces, ¿cómo es en el sistema tradicional la parte de ejecución? Bastante parecido al proceso en trámite. Procesos lentos, con bastantes ritualismos, con bastantes formalismos, resoluciones redundantes y hasta repetitivas, apercibimientos a veces poco pertinentes con la ejecución de sentencia misma, el uso de plazos discrecionales por parte de los operadores judiciales. ¿Por qué apostamos por un nuevo cambio de sistema? En el sistema oral usaríamos la concentración de los actos procesales, de manera que en una resolución podríamos acumular varios mandatos, porque no siempre uno depende del otro, son independientes y sí son susceptibles de acumular. Tendríamos que diferenciar cuáles son las sentencias declarativas, constitutivas y cuál es la de condena. A partir de ahí, en qué casos el juez ejecuta y en qué casos requiere iniciativa de la parte ejecutante. Además de ello, tendríamos que hacer uso de los apremios pertinentes. Muchas veces en el apremios que se acoplen al tipo o naturaleza de la sentencia en materia de ejecución. Por supuesto. Y se entiende que las sentencias de condena son las que constituyen título ejecutivo, ¿no? O títulos de ejecución, ¿no? Así es. Muchas veces en el sistema tradicional nosotros usamos bastante las multas, pero ¿qué tan pertinente es el uso de las multas, no? Por ejemplo, en un otorgamiento de escritura pública, yo le diría, con el nuevo sistema, señor ejecutado, cumpla con otorgar y suscribir dentro del plazo de 3 días, plazo legal, no plazo discrecional. Código nos dice solo 3 días para que ejecutes, o contradiga si fuera el caso. Si no lo haces, bajo apercibimiento que el juzgado lo haga. Se acabó. No habría necesidad de una multa. Apercibimiento adecuado, plazo legal. Ya no plazo discrecional y ya no un apercibimiento de multa porque se hace innecesario. Y además... Claro, serían aquellos casos en los que el órgano jurisdiccional dicta un apercibimiento donde el órgano actúa por displicencia de la parte obligada, ¿no? Eso sería, digamos, más que todo en los casos de sentencias constitutivas y declarativas, donde no se requiere propiamente de una actuación, simplemente es un tema de publicidad o complementar algo que la sentencia requiere. Pero también en los casos, por ejemplo, de escritura pública, donde el juez termina suscribiendo la escritura pública haciendo efectivo el apercibimiento frente a la actitud pasiva del obligado a otorgar la escritura. Claro que sí. Y téngase presente que en este nuevo sistema de oralidad, la iniciativa o instancia del ejecutante solo se va a requerir cuando el código así lo dispone. Los demás casos, la actuación tendrá que ser del juez. Hay una pequeña pregunta que cualquiera podría hacerle. El ejecutado siempre va a querer que no se ejecute la sentencia, ¿no es cierto? Así es. Entonces va a ser renuente a cualquier convocatoria que el juez le haga para cumplir la sentencia. ¿Cómo se materializaría la oralidad si una parte va a estar siempre, como se dice, a la defensiva y va a querer que se mantenga el statu quo sin que la sentencia se ejecute?
Bien, en ese caso todos sabemos que en los casos de sentencias de condena, si hay contradicción, el juez puede citar a una audiencia. Artículo 690E del Código Procesal Civil, me parece. En ese caso, el juez podría hacer uso de la oralidad, pero además permitir que las partes pudieran conciliar la ejecución de la sentencia. Artículo 339 del Código Procesal Civil. Sería más bien acto jurídico posterior a la sentencia, ¿no? Así es, doctor. Y el tema, la pregunta muy interesante de usted, ¿cómo así? Si es la parte que no quiere asistir y no puede asistir, es que eso no siempre ocurre en la práctica. Hay muchas veces que las partes, a través de sus escritos, dan cuenta de una ejecución, pero tal vez no en forma idéntica a la sentencia, pero por ahí, digamos, una obligación de dar suma de dinero. La parte ejecutada dice, sí, la puedo pagar, pero en 6 meses. Y la parte ejecutante dice, bueno, que me paguen 5 en 4. Allá cuando hay por lo menos un acercamiento o una voluntad para cumplir, generalmente para evitar los embargos o para evitar los lanzamientos, déjame 2 meses, claro, ese es el acuerdo, ¿no? Ese es el acto jurídico que no tiene connotación de transacción, dice la norma, pero se ponen de acuerdo de cómo ejecutar la sentencia. En ese escenario sí podría haber audiencia, ¿no? Por supuesto, y de hecho ya en ICA yo he visto algunos casos donde el juez ha convocado a esas audiencias cuando ya ve algunos indicios de las partes de querer, digamos, ejecutar la sentencia y ha sido bastante positivo. Podría ser también que el ejecutante le diga al juez, convoque al ejecutado para una audiencia y ponernos de acuerdo, y el juez, con miras a allanar el camino, convoque, ¿no? Por supuesto. De todas maneras, requiere de una evaluación previa del juez para no convertir en un proceso más lento y más dilatorio, ¿no? Tendría que verse caso por caso, pero sí hay casos donde hay disposición de ambas partes en ese sentido. Además de ello, doctor, el juez también podría convocarlos en casos donde se pretende moralizar el proceso, ¿no? Porque hay algunos casos donde la parte ejecutada es tan renuente, pero va más allá de la renuencia y entonces empieza a pretender rebatirlo ya resuelto en la sentencia, ¿no? Son casos excepcionales, pero sí, el juez tiene que hacer uso de esos mecanismos que la ley le confiere, ¿no? Hay un tema también en el caso de ejecución de sentencia, doctor, que no es muy usado, pero que la ley sí prevé. Es el caso de que a los deudores judiciales morosos se les inscribe en el registro y esta información se manda a la tipo Infocor. Tipo Infocor. Entonces, por ejemplo, ese mecanismo no es muy usado y entiendo por qué las partes lo desconocen o no quieren hacer uso, no lo sabemos, pero en este sistema de oralidad podríamos nosotros dar cuenta a la población para ver en qué casos sí podrían utilizar y a su vez hacer una interconexión con este sistema de Banquiseguros y AFPs para que nos informen en qué se usa esta información, si es referencial o hay algún efecto práctico. O podría ser, por ejemplo, de los arrendatarios que son lanzados por falta de pago, ¿no? Que deben renta. Entonces, claro. Si una persona tiene un inmueble que quiere alquilar y ve que va a contratar con alguien y no conoce sus antecedentes, puede ir a ese registro y saber que él ha sido lanzado por no pagar la renta. Entonces, va a tener una información valiosa, ¿no? ¿No cree? Por supuesto que sí, doctor. Y, en fin, para una serie de actos procesales que de por sí van a persuadir a que la parte ejecutada en algunos casos, por voluntad propia, ejecute una sentencia, ¿no? Entonces, más o menos a grosso modo, ese es el sistema de oralidad que nosotros podríamos aplicar en los procesos de ejecución de sentencia. Qué bueno. Esta es una buena idea, pero se me viene a la mente la necesidad de las audiencias. En Lima hay una especialidad comercial, ¿no? Que son los juzgados subespecializados en comercial, pero son juzgados civiles, subespecializados en materia comercial. Pero en la materia comercial, casi el 70% son juicios ejecutivos. Cobro de letras, cobro de títulos ejecutivos o ejecución de garantías, ¿no es cierto? Y rara vez se ven audiencias ahí. Hay audiencias, pero muy pocas, cuando la contradicción obliga a una actuación probatoria, ¿no?
Esto trasladado a la fase de ejecución, ¿cómo sería? Vaya pensando, doctora, vamos a hacer un pequeño intervalo, un pequeño corte y reiniciamos en unos minutos. Estimados amigos, retornamos unos minutos luego de un pequeño corte. Estamos de vuelta con la doctora Jacqueline Chauca Peñalosa, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ica. Ella integra la sala civil de esa corte e integra a su vez el módulo corporativo de litigación oral implementado hace unos meses en la Corte de Ica. Doctora, la pregunta iba más o menos centrada en que es posible que hayan audiencias en la fase de ejecución, pero digamos, ¿qué tanta cantidad de expedientes podrían prestarse? No sé si usted ha analizado o sus equipos, ¿qué porcentaje de los procesos de ejecución con sentencia de condena podrían derivar en audiencia, o todavía no han hecho esa cuantificación? Bueno, en principio, doctor, voy a precisar que, como usted bien lo ha dicho, en la Corte de Ica se repite el mismo panorama, que del 100% de los procesos de condena, el 60% son casos de obligación de dar suma de dinero. Vía abreviada, sumarísima, ejecución, bueno, todos son obligaciones de dar suma de dinero. Todavía no hemos hecho un análisis de cuántos casos podrían convocarse a audiencia, pero ¿por qué? Porque esto va a quedar a criterio del juez. El juez no todos los casos los va a convocar para audiencia, solo aquellos donde se ameritan, solo aquellos donde hay posibilidades que las partes pudieran arreglar de alguna manera en esta audiencia. Y en esta audiencia, por supuesto, se van a resaltar los métodos de oralidad y todos sus principios consecuencias, porque esta audiencia va a iniciar, va a ser grabada en audio y video, el juez va a dirigir, va a consistir en un tema de una audiencia espontánea donde las partes interactúan, se va a propiciar la posibilidad de una conciliación, llamémoslos así, posterior en ejecución de sentencia. El juez va a actuar las pruebas con la colaboración de las partes que haya, que casi todas son instrumentales, y antes de concluir la audiencia, el juez va a dar su decisión. Va a hacerlo como lo hace ahora. Antes de concluir la audiencia, no se va a reservar. Esto va a garantizar una mayor transparencia, inmediación, y en esa misma audiencia... Se va a pronunciar sobre los fundamentos de la contradicción. Así es, doctor. Entonces, y en esa misma audiencia el juez podría ya, si es que las partes no apelan, están conformes, podría ya estar requiriendo bienes que la parte ejecutante señale, o lo hará por escrito, o si la parte ejecutada tuviera alguno y ya más o menos ir, digamos, preveyendo cómo va a ser la parte de ejecución, informando de alguna manera, por llamarlo así, de manera que las partes de alguna manera se sientan que este tema va a continuar, no va a ser como antes. Generalmente los vencedores apenas tienen la sentencia, cumplen el ejecutoriado, están viendo embargos, están viendo requieres para el lanzamiento. Difícilmente el ejecutante podría, entre comillas, perder el tiempo en una audiencia cuando lo que se trata es hacer realidad, ejecutar, o embargas, o lo lanzas, o otorga la escritura pública. Digamos, tendría que haber algún escenario propicio que le convenga al demandante, porque también es una cuestión de costo-beneficio, ¿no? Es decir, ¿cuánto me va a durar la ejecución? 3 años, si es que hay resistencia. Pero si me pongo de acuerdo con él y transigimos, de repente podría ser 1 año o 6 meses, ¿no es cierto? Digamos,
hay un momento en el que el juez tiene que observar si el caso da para una audiencia o no da, ¿no es cierto? Por supuesto, doctor. Y la audiencia también, si es que se diera, sería el momento preciso para que las partes vuelvan a hacer un conteo de costo-beneficio, porque a veces Claro. están mal informadas, ¿no? Y bueno, hacen un embargo en un bien conyugal cuando la deuda era solo de uno de los cónyuges, un tema personal, y sacando cuenta, pues probablemente la ejecución demore mucho, pero tal vez ahí hay alguna posibilidad de conciliación. De todas maneras, el tema de la oralidad nos ofrece ventajas. Va a depender mucho de la gestión del juez en el tema ejecución. El debido proceso es parte de, digamos, del tema que convoca esta conversación. ¿Cómo encaja el debido proceso en la fase de ejecución? ¿Cómo ven ustedes esta figura de rango constitucional muy importante en materia procesal en la fase de ejecución? El tema de la ejecución se irradia por los componentes del debido proceso del trámite. Estamos hablando cuando aplicamos el método de oralidad. En consecuencia, en esta audiencia se van a repetir los mismos componentes del debido proceso del trámite: dirección del juez, concentración, economía, transparencia, publicidad. ¿Qué va a pasar además de estos componentes del debido proceso? De pronto nos podríamos preguntar, ¿y los principios de contradicción e igualdad son los mismos? Ahí podríamos decir, sí, hay garantía de que tus principios de contradicción e igualdad se vean concretados, pero se van a limitar al objeto de la ejecución de la sentencia. Entonces, en contradicción solo puedes contradecir por sus dos causales, o extinción de la obligación o pago de lo ordenado en la sentencia. Además, el tema de debido proceso va a tener bastante observancia del principio de la cosa juzgada. Evitar que las partes vuelvan a debatir sobre aspectos dilucidados. Ocurre, muy pocas veces, pero ocurre. Ellos tratan de introducir esos hechos en el debate de la ejecución de la sentencia propiamente dicha, pero hay que limitarlos. Otro tema, el principio dispositivo, y es a mérito de una pregunta anterior. En los procesos que tienen sentencias declarativas o constitutivas, el hecho de que el juez publicite o ejecute o haga una actividad simple lesiona el principio dispositivo de la parte. Consideramos que no, porque no se trata de una ejecución propiamente dicha, simplemente de una actividad complementaria o de darle alguna publicidad o algún trámite muy sencillo a lo que está ordenado en la sentencia. Además que en estos tipos de sentencias constitutivas o declarativas no hay un mandato al ejecutado, sino es un cumplimiento del mandato nacido de la sentencia, ¿no? O sea, el ejecutado no tiene por qué verse afectado porque él no ha sido requerido para nada. Cuando se trata de ejecución y el ejecutado tiene que hacer o no hacer, o tiene que cumplir un mandato del juez, entonces hay que escucharlo también, ¿no es cierto? Por eso que hay contradicción. Y él hay que escuchar por qué razón no cumple, ¿no? ¿Qué cosa está sucediendo? ¿Por qué no cumple? Y esa contradicción es parte del debido proceso, ¿correcto? Así es, doctor. Y resaltar en esta parte del principio dispositivo que solo se requiere iniciativa o acto procesal de la parte ejecutante cuando el código dice a instancia de parte. Todos los demás casos, el juez tendrá que ejecutarlo. Y por último, doctor, precisar que hay una exigencia del debido proceso cuando el juez califica la sentencia, título de ejecución, porque tiene que ver si es cierta, expresa y exigible. A grosso modo, doctor, este sería un análisis de los componentes del debido proceso en el tema ejecución de sentencia. Generalmente se entiende debido proceso pensando en el demandado y tutela judicial efectiva pensando en el demandante. Entonces, para el demandante, la ejecución de sentencia encaja con uno de los elementos de hacer realidad la sentencia dictada por el juez, ¿no? Es decir, la ejecución de la sentencia es uno de los elementos de la tutela judicial efectiva. Acceso, sentencia motivada, impugnación y la ejecución de la sentencia. El Tribunal Constitucional ha dicho que esa fase es muy importante, la ejecución,
pero eso es viendo al demandante, ¿no es cierto? Al vencedor, mejor dicho. Y el debido proceso generalmente mira a la parte que está siendo emplazada, si ejerce el derecho de defensa, si ha sido oído, ¿no? Etcétera. En este caso, bien dice usted, el juez tiene que advertir lo que dice el demandado o el ejecutado y ahí, sobre esa base, ver la posibilidad de si hay o no alguna posibilidad de acuerdo, ¿no? Una pregunta. Supongamos que se ponen de acuerdo bajo ciertas reglas que no son exactamente las de la sentencia, pero que tratan de cumplir la sentencia bajo nuevos cánones, digamos, ¿no? Más plazo, el demandante le ofrece algún medio, etcétera. Y se levanta un acta o se levanta un acuerdo, se firma un acuerdo por las partes para ejecutar la sentencia. Lo que usted bien ha señalado es el acto jurídico posterior a la sentencia. ¿Qué pasa si no cumplen ese acto? ¿El juez podrá convertir en título de ejecución ese acto o seguirá con la sentencia como su título de ejecución? Entiendo que debe seguir con la sentencia porque es el título legal por excelencia, ¿no? Este acuerdo operaría en caso que las partes voluntariamente ejecuten y eso se les haría conocer en la sentencia. De manera que no consideramos un acto dilatorio, meramente formal o por crearse más tiempo, digamos, para el ejecutado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en algunos casos los ejecutantes pactan con los ejecutados para que se pague, por decir, en 10 armadas, a razón de 2.000 cada armada, y para facilitar el pago reducen, incrementan los montos. En lugar de que sea 30.000 que dice la sentencia, ahora vas a pagar 40 porque te estoy dando más tiempo, ¿no es cierto? Entonces incumple y el ejecutante quiere cobrarle los 40. Y ahí viene el problema. ¿Qué se ejecuta? ¿Se ejecuta el jurídico posterior a la sentencia o se ejecuta la sentencia? Es muy importante que usted lo señale para que no existan dudas sobre cuál es el título de ejecución en el proceso de ejecución de sentencia, ¿no? Ahora, doctora, digamos, en la fase de ejecución hay diferentes escenarios. Uno de esos escenarios es, por ejemplo, el desalojo, que es, supongo, uno de los más comunes en su corte y en muchas cortes. ¿De qué manera se están haciendo los desalojos ahora en etapa de pandemia? ¿Se realizan? ¿No se realizan? ¿Cómo están haciendo? No hemos tenido ningún requerimiento de desalojo y entendemos también que es un poco de una actitud del ejecutante por el temor al contagio y, bueno, este tema del aislamiento. Como que se ha quedado suspendida los desalojos implícitamente. Sí, sí. Porque también es un buen escenario para conciliar, ¿no? Porque ante la imposibilidad material por riesgo de contagio de hacer un lanzamiento, mejor que se vaya, ¿no? Y se ponen de acuerdo. Incluso a veces los ejecutantes quieren tener el inmueble porque pueden arrendarlo y tenerlo mucho tiempo, pierden plata, costo-beneficio. Mejor te pago y te vas y ya puedo ganar más si lo alquilo, ¿no es cierto? Es también una forma, digamos, es un escenario propicio para las audiencias, esto de la pandemia, sobre todo para los vencedores, ¿no? Así es, doctor, es muy importante lo que usted ha dicho y refleja la realidad. Es bastante interesante analizar en ejecución de sentencia el tema que usted expone, costo-beneficio. Correcto. Doctora, ha sido un gusto tenerla con nosotros. Ha clarificado más o menos en qué consiste, cuál es la idea de llevarlo en realidad a la fase de ejecución. Recuerde que una de las críticas que se hacen a este proyecto por un sector de docentes es que la oralidad no aplica para todos los procesos judiciales, sino para determinados procesos judiciales, y que la oralidad, introducirla en algunos procesos en los que la dinámica es muy rápida, podría más bien entorpecerla antes de ayudar. Por ejemplo, no habría oralidad en los procesos constitucionales, ¿no? En los procesos monitorios que están dentro del proyecto de modificación del Código Procesal Civil, porque son muy rápidos, ¿no?
Entonces, poner oralidad podría más bien dilatar. Y como se conoce que la ejecución tiene más bien un trámite casi administrativo, porque ya el derecho se declaró y se trata de ejecutar el derecho, parecería que en ese escenario, un poco difícil que encontremos audiencias, pero bien lo ha dicho usted, creo que siempre hay en ese escenario la posibilidad de que se pongan de acuerdo las partes y la participación del juez para convocarlos y ponerse de acuerdo. ¿Correcto? Así es, doctor, pero recordar, como usted bien lo ha dicho, y bastantes doctrinarios y la jurisprudencia, que la oralidad no es solo la realización de audiencias, van unidas con otras múltiples actividades, ¿no? Interacción, espontaneidad, concentración, economía, transparencia, publicidad. Bueno, son una serie de actos procesales que sí tienen que ejecutarse en la etapa de ejecución de sentencia, porque hemos tenido resultados exitosos en el trámite con este sistema de oralidad. Y apostamos porque en ejecución de sentencia tenga el mismo resultado, doctor. Esperamos que sí, esperamos que sí. Ya ustedes nos informarán cuáles son los resultados de su proyecto, interesante proyecto. Creo que si tiene buenos resultados podría replicarse a otras cortes. El tiempo, doctora Jacqueline, es mortal para estos programas. Se terminó, se agotó el tiempo y escucharemos de su parte sus últimas impresiones de esta entrevista o del tema que hemos conversado. Sí, doctor, para resaltar que la oralidad ha marcado un hito muy importante y ha representado un cambio de paradigma en la forma de tramitar los procesos civiles. Ha mejorado bastante la gestión de los procesos y nos ha coadyuvado a mantener vigente este estado de derecho de nuestro país. La ejecución de sentencia no es ajena a ello. Es necesario, en algunos casos, resaltar la oralidad con sus principios consecuencia. Sería necesario convocar a audiencias orales para esclarecer ciertas cuestiones. El tráfico de información escrita no nos permite. Doctor, comentarle que en la Corte Superior de Justicia de Ica, dada la implementación de oralidad, pronto se tendrán resultados estadísticos de la fase ejecutiva, pero el pronóstico es bastante alentador, doctor. Tenemos expectativas, estamos optimistas ante esta nueva forma de gestión de proceso. Qué bueno, lo felicito. Y ya la tendremos a usted después para que conversemos no solo sobre los resultados de este interesante proyecto, sino para que conversemos sobre otros aspectos que dan luz a esta dinámica de la oralidad en los procesos civiles. Amigos, eso es todo por hoy. Vamos a tener en las próximas semanas más entrevistas interesantes como la presente, que vendrán convocados profesores universitarios, abogados, magistrados, investigadores especializados en temas procesales, sobre todo en temas procesales civiles con la oralidad, para que nos ilustren sobre las dificultades, las expectativas y los beneficios que trae este método de tramitación del proceso civil. Estamos con ustedes en las próximas semanas. Muchas gracias.